Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo, esta palabra, Señor, cumpla el propósito en cada corazón, en cada espíritu, Señor. Lo ruego, Señor, aviva el corazón de tu pueblo. Lo pido en el nombre de Jesús. Que no sean mis palabras, Señor, sino poder de Dios. Amén. Amén. Hechos 19, del 1 al 6, vamos a leer, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Saben, en este diálogo, en esta conversación entre Pablo y eran unos 12 discípulos que estaban ahí en Éfeso, en esta conversación parecería como que no hay mucho interés de Pablo, ni de preguntarle el nombre, ni de por qué región de Éfeso vivía. Él se encontró con personas que seguían a Cristo. Levanten la mano los que siguen a Cristo. Él se encontró con personas que siguen a Cristo y la primera pregunta que les hizo es: ¿recibieron el Espíritu Santo de Dios cuando creyeron? Y lo sorprendente de la respuesta es que estos discípulos que ya seguían a Cristo, que si los encontró porque seguían a Cristo era porque tal vez estaban predicando, o porque tal vez Pablo estaba predicando y ellos le dijeron: nosotros creemos en Jesús, o sea que lo confesaron públicamente. Así que eran creyentes confiesos. Pero Pablo va directamente al grano, les dice: ¿recibieron al Espíritu Santo? Porque en esta porción Pablo les pregunta esto: porque es necesario, decirle al que está al lado tuyo, es necesario haber sido bautizados por el Espíritu Santo. El creyente sin el Espíritu Santo puede ser arrastrado por las olas. ¿Cómo, pastor, arrastrado por las olas? Yo no voy al mar, no me gusta, no me quiero meter tampoco. Cuando Santiago habla de las olas es sobre todo viento de doctrina, o sea, sobre cualquier enseñanza, esa persona puede ser engañada. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Amén. Y hay dos problemas muy grandes en la iglesia de este tiempo, seguramente en otros tiempos también los hubo, tal vez hubo otros, pero en este tiempo hay dos muy grandes problemas. Y es un problema, es la iglesia donde fingen la manifestación del Espíritu Santo. Ese fingir de la manifestación del Espíritu Santo empieza siempre por el líder, por el pastor. ¿El culpable quién es? ¡Ey, qué miedo que tienen de decirlo! El culpable es el pastor, porque no tiene el Espíritu Santo, no siente su presencia y dice cualquier cosa, y dice que ahí está, y dice que está pasando algo, y las personas no responden en un principio, pero a causa de esa mentira, a causa de una puerta abierta, entra Satanás en la iglesia y empieza a haber manifestaciones demoníacas. ¿Se entiende? No voy a ponerme a explayarme sobre este tema, pero muchas veces ustedes pueden ver, los que tienen el Espíritu Santo pueden ver un video en internet y decir: esto es raro. Tienen temor de decir esto no es el Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo está ahí, es una delgada línea, pero sí lo ven y les causa un cierto rechazo.
¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y entendemos, algo nos dice, o mejor dicho, alguien nos está diciendo que eso no es de Él. Ese es uno de los peores problemas de este tiempo. Que en vez de en la iglesia haber manifestaciones del Espíritu Santo, haya manifestaciones diabólicas disfrazadas de manifestaciones de Dios. Segunda de Pedro dice, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren cómo hace cuánto lo estaba avisando Pedro. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En este mal que enseña Pedro, habla de la doctrina falsa, destructora, que encubre herejías dentro de la iglesia, es lo que les acabo de expresar, y también de la avaricia, a causa de los cuales es blasfemado también el nombre de Cristo. Por eso mucha gente en el mundo, porque hay líderes o iglesias donde, no, la iglesia no tiene la culpa, perdón, templos donde evidentemente se juega con la palabra de Dios, se vende la palabra de Dios, y te dicen: no, porque si vos no traes al altar una ofrenda no puedo profetizarte. Al único que escuché decir si traigan algo para que empiece a profetizar fue Eliseo, y era un instrumento. Estaba más cristiano que nosotros Eliseo. Tráigame un instrumento, empecemos a adorar y ahí va a venir la palabra de Dios, la palabra profética. ¿Amén? ¿Cuánto lo hablé esto? Lo hablé hace poco, ¿no? En un discipulado. En el discipulado. Y esta porción, ¿verdad? Y por estos que toman lugar en una iglesia, que quién sabe qué disque profeta los nombró pastores y se ponen a pastorear una iglesia, a causa de ellos mucha gente en el mundo se rehúsa a entrar a una iglesia. Dicen: sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, está todo bien, pero a la iglesia, ¿qué dicen? A ver si se lo dijeron ustedes. A la iglesia no voy. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué pasa esto? A causa de eso. Y es un problema gigante sobre la iglesia hoy en día. Claro, ustedes, tal vez alguno esté sorprendido porque están en una iglesia donde el pastor no dice que el Señor se mueve, sino que ustedes sienten la presencia de Dios. Ahora, esto sucede y es uno de los problemas. Hay otro que es casi peor. O peor. Y es las iglesias que matan al Espíritu. ¿Cómo es matar al Espíritu, pastor? Apagarlo. Nadie puede matar al Espíritu, pero sí en una iglesia donde 2 o 3 se reúnen y Él debería de estar ahí en medio de ellos, como lo dice la Escritura, Él tiene que salir porque no lo quieren. Son iglesias que le abren la puerta al intelecto, al discernimiento, según ellos dicen, de la Escritura, y menosprecian el mover de Dios, menosprecian la profecía, menosprecian las manifestaciones espirituales, creen que las sanidades dejaron de ser cuando el apóstol Juan, después de que escribió el Apocalipsis, murió. Y eso no es así. Primera de Tesalonicenses 5 dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno y absténganse del mal. No apagues al Espíritu, porque cuando el Espíritu se apaga, esa iglesia muere. Y podemos llenarnos de teología, podemos llenarnos de palabras y recordar. ¿Saben? Una vez cuando era más jovencito, fuimos a una iglesia y me tocó hablar con un líder de la iglesia.
Y el tipo, cada cosa que me decía, vieron que yo cuando tenemos alguna consejería, si el Señor lo permite, digo, no, porque el Señor dice esto en su palabra. Pero por ahí no me acuerdo el versículo. Sí me acuerdo lo que dice. Pero el tipo me sacaba la Biblia, pero no la tenía. Yo la tiré por algún lado. Me daba vuelta. Porque cada 2 palabras que decía me decía un versículo. Y me decía, porque Filipenses 4, versículo 3. Y yo tenía ganas de ver si me estaba chamullando. Porque yo conocía los versículos, pero digo, este tipo es una guía T de la Biblia. ¿Y está mal? No, está perfecto. Pero ¿saben qué faltaba en esa iglesia? Yo no sentí la presencia de Dios en ese lugar. No la sentí. Pero sabía todo. Y yo no digo que esté mal. De hecho, hacemos discipulado para aprender más de la palabra. Pero no se trata de las palabras de humana sabiduría que podamos decir, sino que el evangelio es poder de Dios. El verdadero evangelio, el que te transforma, el que te cambia, el que te dice, no, yo no quiero seguir más en pecado, yo dejo el pecado, dejo mis vicios y vengo delante de la presencia del Señor en santidad. Es el poder de Dios que toca tu corazón, que el Espíritu Santo te bautiza y sos transformado por su propio poder. Este tipo de iglesia no recibe lo espiritual. 1 Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo son los que se congregan en esa iglesia? Pudieron haber estado en algún momento con el Espíritu, porque todo el que cree recibe las arras del Espíritu. Tendría que hacer otra prédica especial para las arras del Espíritu, así que lo voy a dejar ahí. Pero recibieron, creyeron en Jesús, el Espíritu Santo los selló, pero ahora están muertos. Y les dice, hombres naturales. ¿Saben cuál es el problema de que la palabra hable así de un hombre, diciéndole hombre natural? Significa que no tiene espíritu. Y sin el Espíritu nadie va a ver al Señor. ¿Por qué, pastor? Dice Juan 3, no sé si conocen a Jesús, es el que dijo esta palabra. Dice que Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, esto es el bautismo de agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos ser bautizados por su Espíritu. Pablo sabía que si estos creían en Jesús, sabían la teología, pero no tenían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no los bautizaba, no iban a ser renovados en su manera de pensar, tenían el riesgo de ser engañados por cualquier viento de doctrina, y aparte no verían al Señor, porque sin el Espíritu de Dios nadie va a ver al Señor. Así que los problemas de la iglesia, que se pueden ver en distintos lugares, se deben a la necesidad y la importancia que el Espíritu Santo, el rol tan pero tan necesario, importante e irreemplazable que el Espíritu Santo tiene sobre la iglesia. ¿Ustedes son iglesia? Así que la necesidad y el ser irreemplazable es sobre todos nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero puede pasarnos que hemos entrado a esta iglesia, tal vez hemos escuchado el Evangelio en algún momento, tal vez nos estamos congregando hace pocas reuniones y hemos oído del Espíritu Santo. ¿Saben? Me pasa muy a menudo cuando hablo con gente, cuando hago el prebautismo, en muchas ocasiones me ha sucedido que les pregunto, ¿recibieron al Espíritu Santo? ¿Fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y me dicen, ¿saben qué me dicen? No sé. Ya cuando me dijiste no sé,
es porque no está. Porque cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, su vida ya no vuelve a ser igual. Ya no. Y lamentablemente, a causa de este tipo de iglesias y a causa de muchas otras que pueden estar menos mal, pero las personas, el que cree en Jesús, muchos hay creyendo en el Señor, pero que no tienen el Espíritu Santo. Y necesita la iglesia al Espíritu Santo. Puede haber muchos que estén en la iglesia, que no hayan sido llevados por viento de doctrina, que estén firmes, entendiendo, aquí está el Señor, aquí se mueve el Señor, aquí me quedo, yo conozco a Jesús, hago mi devocional diario, oro todos los días, pero no tienen al Espíritu. ¿Cómo, pastor? Porque se apagó. Se apagó adentro tuyo. ¿Y saben cuál es la pregunta más difícil de responder para un pastor? Es, ¿cómo hago, pastor, para volver a avivar el fuego en mi corazón? ¿Cómo hago, pastor, para volver al primer amor? ¿Saben qué era? Esa pregunta era el terror. El terror. Porque ¿cómo respondes? ¿Saben cuál es la respuesta? Y tenés que orar más. Y tenés que leer más la Biblia. ¿No? No le voy a preguntar si alguna vez se lo dije porque pudo haber pasado. Y tenés que venir y congregarte todas las reuniones. ¿Será? Y entonces, pastor, si me está dando vuelta, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma en la que puedo avivar el fuego? ¿Quieren anotar? Los que anotan van a sacar victoria. Primero, reconocer que te enfriaste. Primero, reconocer que sos un pecador. ¿Sabes por qué? Porque cuando te enfriás y el fuego de Dios no arde en vos y no sentís la presencia del Señor acompañándote, hablándote, exhortándote en todo momento, acerca hasta de tus pensamientos, es porque Él se fue apagando el espíritu dentro tuyo y Él tuvo que empezar a tomar una cierta distancia. Nunca se va a apartar, nunca te va a dejar solo, pero tomar una cierta distancia porque vos ya estabas en tus decisiones, tomando tus decisiones, haciendo tu voluntad y no le consultabas a Él, no lo tenías en cuenta. Así que, por consecuencia de reconocernos que nos hemos enfriado, tenemos que reconocer que somos pecadores, porque el frío trae el pecado. O también tenemos que reconocernos insuficientes. Esto es reconocer la necesidad que tenemos de Él. Reconocer que somos débiles y que si Él no está con nosotros, fallamos. Mucho más que cuando Él está con nosotros. Pidiéndole perdón al Señor en conciencia de que Él estuvo siempre con nosotros. Cuando no lo buscamos, cuando no oramos, cuando preferimos dormir, cuando lo dejamos para lo último y ya no tuvimos fuerzas para orar, Él siempre estuvo ahí. Cuando le hicimos promesas que no cumplimos, Él estaba ahí. Entender que Él te acompaña todos los días, sin importar lo que vos hagas, te va a hacer entender que Él estuvo ahí en todos tus errores y que su misericordia es tan grande que nunca te dejó solo. Tan grande. Entender que necesitas adorarlo. No es que Él quiere que lo adores. ¿Saben que Dios tiene millones, millares de ángeles que lo adoren día y noche sin parar? Pero porque te ama a vos, acepta tu adoración, la quiere. Pero no vas a dejar de ser Dios porque vos no lo adores. Vos sos el que necesita adorar a Dios.
sos el que necesita reconocerlo. Tenés que entender además que Él sí quiere pasar tiempo con vos. Pero pastor, ¿quién no quieren pasar conmigo mis hermanos, mi familia? Prefieren que me vaya, mi marido, mi esposa no me quieren ni ver y Dios va a querer estar conmigo. Sí, hermano. Aunque tu padre y tu madre te rechacen, te hagan a un lado, Él va a estar ahí para recogerte. Él quiere estar contigo. Y una clave, y acá sí, esta es la clave, es la persistencia. Muchos, yo predico mucho acerca de la comunión con el Señor, porque sin Él no podemos hacer nada. Y en esa comunión, muchos escuchan la prédica y el Señor obra en sus corazones. Y luego quieren ir a sus casas y quieren orar al Señor y encontrarse con el Espíritu Santo. Lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque en medio de una predicación donde no se hablan palabras lindas, sino poder de Dios, es el Espíritu el que entra en su corazón, lo golpea, empieza a revolverlo, así que cambia la actitud de la persona y tiene la necesidad de encontrarse con Él en casa. Pero fallamos en no persistir. Vamos un día, vamos el lunes, escuchamos la predicación el domingo, el pastor oró, impuso manos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo nos ministró, nos confirmó, nos hizo desearlo más. Vamos el lunes, oramos y nos disponemos, pero llegó la hora en que nos tenemos que ir, o ya no tenemos más palabras. Decimos, bueno, el Señor no quiso tocarme hoy. El Señor no quiso venir. Lo hacemos el martes con la misma gana. Bueno, se ve que el Señor está ocupado. No tiene tiempo para mí hoy. Y eso que sucede día tras día va menguando nuestra oración. Dejamos de insistir. Y terminamos apagando al Espíritu. El Espíritu Santo lo necesitamos. Lo necesitamos. Mucho más en este tiempo, cuando vemos que el tiempo de que Jesucristo vuelva se acerca. Nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, de su unción. Nuestras vidas tenemos que velar. Velar no es solamente quedarse despierto 24/7, nadie puede vivir de esa manera. Velar es orar todos los días. Velar es aprovechar bien el tiempo. Así que si un jueves estás en tu casa y dices, no, pero el jueves no me da ganas ir a la iglesia. No, aprovecha bien el tiempo. Vení y alimentá tu espíritu con la palabra de Dios. Alimentate con la adoración, con la alabanza. El venir a todas las reuniones va a ser una consecuencia, no la razón por la cual vos vas a recibir el bautismo del Espíritu o el Señor va a tener comunión con vos. El venir a todas las reuniones y querer comer la palabra de Dios y querer estar en oración va a ser una consecuencia de la obra que el Espíritu Santo ya empezó en tu corazón. Es una consecuencia. Yo les digo, mis hermanos, hoy podemos sentirnos que el Espíritu se ha apagado dentro nuestro. Podemos venir de otro lado y decimos, ¿acaso hay Espíritu? Porque nunca escuchaste hablar de Él. Podés venir de otro lado y pensar que todo es del Espíritu y no todo es del Espíritu. Pero sin importar la condición en la que vengas, el Espíritu Santo de Dios quiere habitar en tu corazón. Quiere levantarte, sanar tus heridas, limpiarte de todos los pecados con la sangre de Cristo. Quiere transformarte
hacerte esa nueva persona que dice la palabra. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y Dios todas las hace nuevas. Lo quiere hacer. No es que lo quiere hacer con el hermanito que tenés adelante, lo quiere hacer con vos. Decite a vos mismo, lo quiere hacer conmigo. Salió feo. Pero bueno, seguimos. Lo quiere hacer con nosotros. Y alguno puede decir ahora en este momento, no, conmigo no lo quiere hacer. Bueno, ese es uno que yo conozco que te está hablando. Es el enemigo que quiere robarte lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Porque hoy puede ser el comienzo de una nueva vida con Dios. Pero ¿sabes lo que tenés que pedirle al Señor primero? Hambre de Él, necesidad de Él. Yo lo digo desde la problemática que tiene en su vida el cristiano, y es que muchas veces, hasta sin darse cuenta, se va apagando. Y cuando uno se da cuenta, es porque el frío ya se siente. Entonces tienes que volver al fuego. ¿Puede ayudarte una reunión ungida? Seguro. ¿Puede ayudarte la imposición de las manos? También. ¿Puede ayudarte leer la palabra de Dios? Disponerte, aunque no tengas ese deseo en tu corazón tan fuerte, a leer, a orar en tu casa, también te va a ayudar, seguro. Pero lo más importante, lo que caracteriza el fuego en el corazón, es el hambre, el deseo, todo el tiempo. Y si lo has perdido, hermano, hermana, quédate tranquilo porque el Señor lo quiere volver a poner en tu corazón. Pero algunos piden, Señor, enciende otra vez mi corazón. A ver qué pasa. ¿Se quedan ahí? Podemos estar en la iglesia, podemos estar en casa orando. Y yo sé que muchos le han pedido al Señor, Señor, vuelve a encender mi corazón. Pero faltó todo esto que les dicté. ¿Y saben qué más falta? Que el hambre de la presencia de Dios, hambre de conocerlo más, también te lo da la lectura de su palabra. El oír la palabra de Dios aumenta tu fe, aumenta tu deseo. Así que después de todo sí era necesario congregarse, ¿verdad? Pero es necesario que vengas diferente a congregarte, que vengas expectante de lo que Dios va a hacer, que vengas deseoso de estar un tiempo con Él. Pero pastor, no me nace. Hoy es muy común esa palabra, no me nace. No sale. Se ríen. No está. Y claro, no está porque está tapado del egoísmo, del egocentrismo, de tus propias decisiones. Así que empezá a escarbar en el corazón y empezá a reconocerte pecador. Empezá a escarbar en tu corazón y empezá a reconocerte que todo este tiempo hiciste tu voluntad, por eso estás frío y que ahora lo entendés. Antes estaba ciego, mas ahora veo, Señor, que necesito, reconozco que mi vida y mi moverme en la vida, mi actuar, es insuficiente para traer tu presencia. Me reconozco débil, me reconozco, soy consciente de que vos ahora y siempre estuviste conmigo hasta cuando tomaba mis propias decisiones. Entiendo que necesito adorarte. Señor, te adoro, perdón. Necesito de ti, de tu presencia. Aleluya. Entiendo que también, a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, quieres pasar tiempo conmigo. ¿Y sabes qué? Cuando hagas todo esto en oración, cuando digas y ya no tengas más puntos para orar, no te vayas. Espéralo, espéralo,
Espéralo, porque si lo hiciste de corazón, si lo reconociste a Él, si lo adoraste con tu espíritu y en verdad, si lo hiciste, Él va a ir a tu casa, Él te va a visitar, porque el más interesado en que haya fuego en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! No es el pastor, no es la iglesia, no es el ministerio. El más deseoso de que el fuego de Dios vuelva a arder en tu corazón es el mismo Espíritu Santo que ahora te está llamando y te dice: yo sí, yo quiero estar contigo todos los días. ¡Aleluya! Gracias, Señor. A Él el aplauso, a Él la gloria. Porque Él es el único que vuelve a encender nuestros corazones. Él es el único que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos da la certeza de que vinimos al lugar correcto, donde el Espíritu Santo te quiere hablar y no solo hablarte, quiere estar contigo todos los días. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero que hagamos esta oración todos, porque puede ser como estos 12 del libro de los Hechos, que digan: ¿acaso hay espíritu? Pero también puede ser uno que sabe que Él estuvo en tu corazón, que Él ardió en tu vida, que Él te llevaba a predicar sin restricciones, sin vergüenza, y que hoy no sucede igual. Y Él quiere volver a arder en tu corazón. Así que les pido que hagan esta oración conmigo. Todos cierren sus ojos. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy queremos humillarnos delante de ti, Señor. Perdona por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por habernos dejado enfriar. Perdónanos, Señor. Hoy nos reconocemos pecadores, Señor, y que separados de ti nada podemos hacer. Nos reconocemos insuficientes, débiles, Señor. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Perdónanos, Señor, porque en algún momento nos dimos cuenta de que te estabas apartando, tomando una distancia, y nos veíamos en nuestras propias decisiones, y como algunas salían bien, nos olvidamos de ti, Señor. Podemos seguir congregándonos, Señor, pero sabemos que nuestro corazón ya no arde. Y hoy somos conscientes de que tú estás con nosotros todo el tiempo, aún cuando no te tenemos en cuenta, Señor. Perdónanos. Dile al Señor: perdóname, Señor. Perdóname. Queremos empezar a adorarte, hacerlo en espíritu y en verdad. Necesitamos estar contigo, Señor, otra vez. Necesitamos que tú enciendas nuestro fuego en el espíritu. Hoy entendemos que tú nunca te quisiste alejar de nosotros. Y prometemos, Señor, rendir nuestro corazón cada día, humillarnos delante de ti, porque tus pensamientos son buenos para con nosotros, Señor. Y aunque no somos dignos, y aunque nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando 1000 veces, Señor, tu misericordia es nueva cada día. Y nos amas con amor eterno, un amor que no se acaba, un amor que nunca deja de ser. Por eso aquí estamos, Señor. Por eso ahí vamos a estar mañana, Señor, insistiendo y pidiéndote, Señor: aviva el fuego. Aviva el fuego en medio de esta generación, Señor.
Aviva el fuego en nuestros corazones. Aviva el fuego del don de Dios, del Espíritu que he recibido un día. Avívalo. Aviva que arda mi espíritu por ti, Señor. Aviva el fuego en mi interior. Que yo tenga hambre, que esté deseoso de estar contigo. Que no cuente los minutos, los segundos, las horas para volver a encerrarme y estar ahí contigo en el secreto. Y tú que ves en lo secreto, me vas a recompensar en público. Vas a avivar mi corazón. Va a arder el fuego de tu espíritu en mi interior. Lo declaro sobre ustedes, iglesia. Vayan y oren y persistan, insistan, reconózcanse pecadores insuficientes, porque eso a Él le da lugar, eso le abre la puerta en tu corazón. Cuando te crees suficiente se la estás trabando, pero cuando reconoces que lo necesitas de este lado de la puerta, Él entra, Él limpia la casa, Él restaura todas las cosas, Él aviva el corazón de aquel que se rinde delante de su presencia. Señor, yo te ruego, mi amado, atiende, Señor. Atiende a esa oración persistente, Señor. Atiende a la oración de tus hijos, Señor. Visítalos. Porque yo sé, Señor, que si los haces, tú eres fiel y justo para perdonar nuestras ofensas. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Tú eres fiel y justo para volverte a la comunión con nosotros. Señor, te amamos. Tú sabes que te amamos aunque somos pecadores, Señor. Tú sabes que te amamos, Señor, aunque nos cuesta. Por favor, mi Dios, aviva el fuego del don de Dios. Avívalo, iglesia. Aviva el fuego en tu espíritu. Te lo pido, Señor. Pon ese sentir en nuestros corazones, el deseo, la necesidad, el reconocimiento, el entendimiento, la persistencia, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Siempre para tu gloria, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Que yo sé que se van a encender muchos altares, Señor. Muchos altares, Señor. Gracias. Y a ti toda la gloria porque haces la obra y tu palabra no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.